José, siempre que hablamos de los retos, de las oportunidades, está el tema del crecimiento. La región no acaba de crecer con el ímpetu que necesita. Ha pasado otra década, hablamos siempre de la década perdida de los 80, pero la última ha sido tan perdida o más como la de los 80 porque el crecimiento es muy bajo en términos. Hay diferencias país por país, pero en términos generales es así, ¿no? Hace falta más crecimiento y más inversión. No crecemos lo suficiente. Según el Fondo Monetario Internacional vamos a crecer casi 2,5% este año, 2,3%, y lo mismo el próximo año. No crecemos lo suficiente para crear la movilización social que las clases medias que se expanden precariamente, pero que se expanden demandan. De crecer, crecemos, no crecemos lo suficiente. ¿Y por qué no crecemos lo suficiente? Por aquello que mencionaba Alan Greenspan cuando era presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos, porque el problema no es el crecimiento, sino la productividad de ese crecimiento. Y en América Latina somos poco productivos. ¿Por qué somos poco productivos? Según el BID, porque tenemos altos niveles de corrupción y altos niveles de delincuencia. ¿Pero por qué tenemos altos niveles de corrupción y delincuencia? Porque hay mucha inequidad. La riqueza que se genera en la región, el ingreso que se genera en la región, el valor que se genera en la región, no se redistribuye adecuadamente para que la base de consumo y de crecimiento sea lo más amplia posible y genere las dinámicas positivas que generan que el crecimiento tenga mucho valor agregado. Está claro. Vamos a hablar más de esto, pero déjame que ponga dos puntos que mencionaba al empezar el programa. Primero, que la inversión cuando es doméstica, es decir, cuando es del dinero que hay dentro de cada país, es importante que implique que las clases dirigentes, que las corporaciones del país, que quienes tienen la posibilidad de hacerlo, inviertan dentro del país. Punto primero, que ocurre menos de lo que sería necesario, insisto, no en todos los países, pero sí en muchos de los países de la región. Y segundo punto, que la inversión internacional que deseas que llegue está sujeta de una forma, que luego vamos a profundizar más, pero está sujeta de una forma, vamos, indiscutible, a que haya seguridad jurídica y Estado de Derecho y que de repente hagas un contrato y te puedas fiar de que no lo van a cambiar al día siguiente y te vas a encontrar con que la inversión que has hecho para 10 años ya no está ahí. Es decir, todos estos temas son fundamentales, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa enseguida, pero dame un poco tu bendición sobre esta cuestión. Es correcto lo que dices, la inversión doméstica siempre es más estable y la inversión extranjera que repatria sus ganancias siempre busca estabilidad porque apuesta hacia el futuro y ese futuro tiene que ser estable para que las expectativas sean positivas. La mejora de infraestructuras, de educación, de salud, hay muchos capítulos, pero estos tres fundamentales, ¿no, José? Es correcto, sin infraestructura no hay posibilidad de sostener el progreso y acceder al desarrollo. El problema con la infraestructura es que no necesariamente de la inversión del sector privado, sino del sector público. La infraestructura tienden a ser inversiones de largo plazo con retornos bajos, también de muy largo plazo. ¿Y cómo mejoramos las condiciones de inversión en infraestructura? Tenemos que redistribuir las cargas fiscales, que es un fenómeno que se está discutiendo no solo en América Latina, sino a nivel global. Desde Nixon a la fecha, particularmente durante las reformas de Reagan y Thatcher, se reducieron las cargas fiscales de los sectores de mayor ingreso y las corporaciones. Hoy día eso tiene que revertirse precisamente para invertir en infraestructura. Las leyes de infraestructura de la administración Biden, particularmente son en lo que son las redes de cargas para baterías de vehículos eléctricos, demuestra que sin la parte del Estado, esa inversión en infraestructura, que es educación, que es salud, que es transporte fundamentalmente, no necesariamente se materializa. Un ejemplo importante, las asociaciones público-privadas, el gobierno chileno, Soquimich, acaba de anunciar una asociación público-privada entre Soquimich, el mayor productor de litio en Chile, y Codelco de parte del Estado, para explotar el salar de Atacama con nuevas tecnologías, y la noticia ha sido muy bien recibida porque esa asociación es precisamente lo que hay que buscar. El Estado resuelve ciertos problemas en términos de infraestructura y legislación, el sector privado pone capital, la producción de litio chileno se incrementa para satisfacer la demanda de vehículos eléctricos que debe seguir viniendo a futuro. Lo que es importante señalar, te pregunto, es que esto es posible, es decir, no estamos haciendo ningún tipo de
de locuración que no sea posible, porque en otros lugares del mundo, en Europa en su momento, en Asia, se han producido cambios drásticos en los desarrollos de los países a partir de haber seguido una ruta, una línea de actuación que justo va en esta dirección de la eficiencia que dices, ¿no? Es correcto. Francis Fukuyama, en una reunión que tuve con él hace años, un desayuno en Nueva York antes de la pandemia, me decía que Brasil e India están en estas décadas en la misma posición en que estaba Estados Unidos en las primeras décadas del siglo pasado, y que en Estados Unidos se tomaron una serie de decisiones, lo que se llama el progresismo desde el Estado, que lo proponen Wilson y Teddy Roosevelt, y lo consolida Franklin Delano Roosevelt en el New Deal, que generaron que Estados Unidos esté hoy día donde esté, y que depende de una serie de decisiones que tomen ambos países en hemisferios totalmente distintos, que los pueden llevar a ese espacio en que se pasa del progreso y se accede al desarrollo. En nuestra región hemos tenido una especial debilidad histórica por muchos años y por muchos, insisto, no en todos los países, pero por muchos, por más de los que sería deseable, en el que estas dos necesidades del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica se han debilitado en exceso. José, importantísimo mantener el foco y no bajar la guardia de ninguna forma ahí, ¿no? Es correcto. En este año tan singular, José Antonio, en que la mitad de la población global va a elecciones, es un año singular. Al mismo tiempo, en el caso latinoamericano, coincide con las decisiones que se tomaron en la COP28 el año pasado, donde ya hay una decisión de la mayor parte de los países del planeta de descarbonizar la generación de energía para reducir el calentamiento global. Porque eso es importante para América Latina y el tema que acabas de mencionar. Y vamos a ir para allá en un segundo. Te mencionaba en la introducción que The Economist saca un reporte especial el año pasado en donde dice que este va a ser el siglo latinoamericano. ¿Por qué? Porque somos los mayores productores de metales y minerales en el planeta. 40% del cobre, que es el metal de la transición energética, se produce entre Chile y Perú. El 80% de las reservas de litio, que es el metal de la electromovilidad, se producen en el triángulo de América Latina, que es Bolivia, Argentina y Chile. Somos un gran productor agroindustrial, exportamos 100.000 millones de dólares en alimentos, la mayor exportación a nivel global. 8 de cada 10 tazas de café arábica que se toman en el mundo se producen en América Latina, y 15% de la oferta de reservas de petróleo y gas están en la región. ¿Eso qué implica? Y lo que dice el Economist es que siempre hemos tenido una muy mala relación con las materias primas. En la medida, y dice que para que ese siglo latinoamericano se consolide tiene que suceder precisamente lo que dices: el respeto a la ley, la democracia, la estabilidad, que las instituciones primen más que los individuos, que las leyes sean más importantes que los carismas. Ese es el gran reto latinoamericano, y ese es el reto en el que estamos trabajando en todos los países de la región, cada uno a su distinta manera, tratando de evitar las tentaciones de autoritarismos o facilismos, desde sectores conservadores como de sectores liberales en sus versiones más radicales.